Hola a todos, en el 2016 me monté un ordenador con el que he trabajado a diario durante los últimos años. Tenía un buen procesador para la época, un Intel i7 6700K con una placa base de MSI compatible con él, 32 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica Nvidia 1070 de GB. Hace un tiempo cambié solo la placa y el procesador, ya que encontré una placa interesante de la marca Gigabyte para procesadores Intel. Además, estaba a buen precio. Y en cuanto a la CPU, escogí la i7 10700KF, ya que la encontré por debajo de los 280 euros. Entre las dos cosas me gasté como unos 600 euros. Sobre el procesador i7 os tengo que decir que me fui a por uno de 10ª generación, porque es significativamente más barato que los de la 11ª generación, y las diferencias realmente son pocas. También comentaros que seleccioné la versión KF, porque la K significa que está desbloqueado y en un futuro, si me apetece, lo puedo overclockear. De momento no lo haré. Y por otro lado, la F indica que no tiene unidad de procesamiento gráfico, algo que no me importa, porque yo voy a usar una tarjeta gráfica dedicada. Tanto la placa como el procesador los instalé en mi caja del 2016, pero al realizar la colocación me di cuenta de que la caja se me estaba quedando un poco pequeña para tener tantos cables, ya que en los últimos años he ido añadiendo algunas unidades de estado sólido al sistema. Así que a pesar de ser una caja con la que he estado contento porque tenía material insonorizante para que no se escuchase el ruido de los ventiladores, decidí buscar una nueva caja para mis componentes. Además, también quería probar alguna de las nuevas tarjetas gráficas de la serie RTX 3000 de Nvidia. Por lo tanto, poco a poco me he ido haciendo con todos estos componentes que me van a permitir mejorar el PC. Básicamente me he hecho con una caja Corsair muy profesional, de gran tamaño, bonito diseño y muy silenciosa. También con una tarjeta gráfica RTX 3070 de GB, una fuente de alimentación Corsair de 750 vatios. Esta he decidido ponerla porque antes tenía una de 650 vatios semimodular. Ahora la de 750 vatios es totalmente modular y de una categoría superior. Totalmente modular, para el que no lo sepa, significa que absolutamente todos los cables se pueden quitar y poner. Las fuentes baratas esto no lo suelen permitir. Sale por ella un manojo de cables que no deja quitar los que no vayamos a usar. También he decidido dar el salto a la refrigeración líquida. Es algo que nunca antes había tenido en mi ordenador personal. Siempre había utilizado un disipador con un ventilador, porque normalmente era más barato, más fácil de mantener y teóricamente más duradero. Pero en los últimos años hay que decir que la refrigeración líquida, que viene totalmente montada y que no es custom, es decir, que no tienes que cortar tubos, meter tú el líquido, etcétera, etcétera, ha mejorado notablemente y su vida útil podría llegar a los 10 años en condiciones normales. De hecho, el tipo de refrigeración líquida de Corsair que yo he escogido en Amazon España tiene más de 15.000 valoraciones y muchísimas de ellas son positivas. También tengo 3 ventiladores de 12 centímetros con lucecitas LED que son bastante silenciosos y eficientes. Esto realmente podría habérmelos ahorrado porque la nueva caja ya trae 3 ventiladores de serie, pero son más grandes, de 14 centímetros y sin las luces. Y bueno, ya que tenía la refrigeración líquida RGB y una caja con puerta de cristal, pues dije, me tiro a la piscina y pongo estos ventiladores. Al final, todas las cosas que he ido reuniendo para modificar mi ordenador suman una cantidad de dinero importante, algo de lo que soy totalmente consciente, y es que en realidad en este PC no buscaba encontrar la mejor relación calidad-precio, sino tener un buen equipo que voy a usar a diario. Pensad que sumando el precio de la tarjeta gráfica RTX 3070 de GB, los componentes que os he enseñado, los SSDs M2 que instalaré en unas semanas cuando formatee el equipo al completo, y la placa base y el procesador que compré por unos 600 euros, harían un total de más de 2.000 euros. Precisamente la caja ya cuesta unos 200 euros, pero mirad cómo comparada con mi anterior modelo es significativamente más grande. Eso se traduce en más posibilidades y más espacio. Me ha sorprendido la capacidad que tiene para poner ventilación, discos duros, unidades de estado sólido y lo espaciosa que es para que los cables queden incrustados por detrás de la tapa opaca. Además, es un gabinete diseñado para que el sonido no salga al exterior. Tiene material por dentro que absorbe parte del ruido que pueden hacer los ventiladores. Obviamente puede que no todo el mundo necesite una caja así de este precio, pero para mí cumple con lo que busco. Además, hay que reconocer que está muy cuidada en prácticamente todos los detalles. Hasta la bahía donde he colocado el disco tiene un material gomoso para absorber la vibración del disco duro mecánico al girar. También os diría que si vais a montar un ordenador tengáis en cuenta el tamaño de vuestra placa base. Yo la tengo del tipo ATX, pero podríais tener un formato más pequeño, mini ATX, micro ATX, etc. Si tenéis
es una más pequeña de ATX, pues la placa va a encajar en esta caja, pero se vería muy pequeña a través de la puerta de cristal, así que buscaría un gabinete más reducido. Un componente al que mucha gente no le presta mucha atención o no invierte lo suficiente en él es la fuente de alimentación. Sin embargo, es algo clave y vital que debería ser de calidad, sobre todo si estamos montando un equipo con hardware caro. Al final es la parte que está dando electricidad a todo el PC. Si es de mala calidad, hasta podría rompernos componentes internos de nuestro ordenador. Cuando te pones a montar un PC tienes que tomar una serie de decisiones de cómo colocas ventiladores, fuente de alimentación y refrigeración líquida para crear un movimiento de aire que haga que dentro de la caja no haya mucha temperatura. En mi caso tenía dos posibilidades para la refrigeración líquida. Una era poner el radiador con los ventiladores que enfrían el líquido en la parte frontal y la otra era poner esos componentes en la parte de la tapa de arriba. En el frontal los ventiladores cogerían aire fresco de mi habitación y tratarían de enfriar el radiador. Esto es bueno para el procesador porque aumenta su capacidad de enfriamiento, pero claro, meto calor al resto de componentes, entre ellos la tarjeta gráfica. En cambio, si lo pongo en la tapa de arriba, el aire para enfriar el radiador lo cogería del interior de la caja, y este está más caliente. Pero el calor que expulsan los ventiladores no iría directamente a la tarjeta gráfica o la placa base. Realmente cualquiera de las dos configuraciones es perfectamente válida, pero en mi caso he preferido ponerlo en la parte superior. Esto lo he hecho así para priorizar la buena temperatura de la tarjeta gráfica 3070 y además porque en principio no tengo intención de hacer overclock al procesador, así que sus temperaturas no serán extremas. Una cosa curiosa de mi refrigeración líquida es que incluye un controlador para manejar todos los ventiladores que tengamos en nuestro ordenador. Es decir, que en este aparato que veis en pantalla conectamos todos los cables que salen de los ventiladores y desde él se gestionarán. De hecho, la marca Corsair nos proporciona un programa que me he instalado en Windows para gestionarlos de una forma muy amigable y vistosa. En mi caso particular, como ya os he adelantado, he instalado 3 ventiladores de 12 centímetros RGB en la caja y además la refrigeración líquida para el procesador también tiene RGB, así que desde este programa podemos gestionar cómo queremos que luzca, a qué revoluciones girarán los ventiladores, etcétera, etcétera. Después de realizar toda la instalación en la caja y por supuesto quitar los plásticos, el aspecto final de mi ordenador es este. Creo que ha quedado bastante chulo, yo no soy súper maniático con la estética, así que no me he preocupado de poner los cables más bonitos del mercado o que todo quede perfectamente alineado, pero creo que en general está bastante decente. Además, tener la tarjeta gráfica 3070 de Gigabyte me parece un auténtico lujo. Con el poco stock que hay es un privilegio. He elegido este modelo de Gigabyte porque precisamente he tenido durante los últimos 5 años la 1070 de este mismo ensamblador y me ha funcionado muy bien, no me ha dado ningún problema. También os tengo que comentar que entre comillas necesitaba la 3070 porque como ya sabéis los que me seguís en el canal yo uso un monitor de 144 Hz de Xiaomi con resolución máxima de 3440 x 1440 píxeles y claro, esto ya es una resolución importante para que una gráfica de hace 5 años en juegos exigentes con la configuración en alto mueva muchos fotogramas por segundo. De hecho, para que veáis la mejora que ha supuesto en videojuegos la nueva gráfica, os voy a poner algunos ejemplos. Esto que veis es un gameplay del famoso videojuego Red Dead Redemption 2 a la máxima resolución que admite mi monitor con los gráficos en medio. Obtengo unos fotogramas por segundo de en torno a los 40. En cambio, con mi nueva Gigabyte RTX 3070, fijaos que saco en las mismas condiciones prácticamente el doble de fotogramas por segundo. Eso sí, alguno puede estar diciendo: oye Alejandro, tienes cuello de botella con el procesador porque casi te va al 100% de uso según pone en pantalla. Realmente esto es así porque estoy grabando el juego en alta calidad con un programa que usa la CPU. Sin embargo, fijaos que si quito ese programa de captura de pantalla, la CPU se relaja y no hay absolutamente ningún cuello de botella. Realmente, en todos los videojuegos que he ido probando, la mejora es muy notable. En el famoso Fortnite he duplicado prácticamente la tasa de fotogramas por segundo a la máxima resolución de mi monitor y a la calidad más alta que admite el juego. Aparte de jugar, que es algo que hago de vez en cuando, también edito vídeos todas las semanas para subir a este canal y hago trabajos de programación.
así que el PC que me he montado de momento me va muy bien para estos menesteres. Por otro lado, todo el conjunto de componentes es bastante silencioso, algo que yo personalmente valoro muchísimo. La fuente de alimentación casi nunca enciende su ventilador, la tarjeta gráfica cuando no estoy jugando no suena y los ventiladores de la caja para navegar, ver vídeos de YouTube e incluso editar suenan muy poco. Claro, también hay que decir que para tener el mínimo ruido posible, tanto la tapa delantera como la superior de la caja las tengo cerradas. Esto hace que el flujo de aire fresco sea un poco peor, así que cuando juego o renderizo un vídeo, abro la puerta de delante y así dejo que el aire fluya mejor. Aún así, con todo cerrado y un uso moderado, las temperaturas del PC están muy bien. Esto es todo lo que os quería contar hoy. En la descripción os dejaré los enlaces a todos los componentes del ordenador por si queréis echar un vistazo o os interesa algo. Ahora me gustaría que me contaseis si utilizáis ordenador de sobremesa y en caso de que así sea, que me digáis sus características principales. Nos vemos en el siguiente vídeo.